Bienvenidos a la transmisión en vivo de la Iglesia del Calvario. Yo soy el pastor Dixon Klinger y estoy muy contento de que nos puedas acompañar en este tiempo de adoración. No sé cuál sea la situación que estés pasando en este momento, pero déjame decirte algo. Dios está en control. El Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos darte una cordial bienvenida y agradecerte por unirte con nosotros para adorar a nuestro Salvador a través de la predicación de la palabra de Dios. Creemos que la Escritura es suficientemente clara y poderosa para transformar tus vidas. Así que nuestra oración es que Dios hable a tu vida y que seas edificado por medio de la palabra de Dios. Una vez más, te damos gracias por conectarte con nosotros. Comencemos juntos este tiempo de adoración al Señor. Dios lo bendiga en esta hermana. Dios lo bendiga en esta mañana, mis hermanos. Un gusto volverlos a saludar nuevamente. Y quiero invitarle a que si trajo su escritura vaya al libro de Hechos, capítulo 9. En esta congregación tenemos la práctica de estudiar la escritura de forma expositiva. Tomamos un libro y empezamos a estudiarlo. Y llegamos al capítulo 9 del libro de Hechos. Y vamos a leer los primeros 9 versículos. Voy a indicar con un amén cuando lo haya encontrado. O también tendremos en la pantalla para que usted nos pueda acompañar. Dice la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Padre, una vez más nos encomendamos en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo a través de esta palabra, enseñándonos, retándonos y llevándonos al arrepentimiento, sea alguien que no te conoce. Permite que las palabras del predicador sean únicamente tu palabra, no las de su engañoso corazón. Señor, y que tú te puedas glorificar mientras estudiamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento.
En el capítulo 9 de Hechos encontramos uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la iglesia, y es la conversión de Saulo de Tarso. Es tan importante este hecho en la historia de la iglesia que Lucas lo trata 3 veces en el libro de Hechos, en el capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. Y yo creo que cuando la Biblia relata 3 veces algo, es porque tiene un detalle significativo. El mismo apóstol Pablo también luego recuerda su conversión en varias partes de las cartas que él escribe. La conversión del apóstol de Saulo marca un antes y un después, no solo en la vida de él, sino también en la vida de la iglesia, del evangelio, de la salvación. Así que no es extraño ver cómo se repite varias veces en la escritura y cómo Dios usó luego a este hombre, porque como iremos viendo, o como ya muchos de nosotros sabemos, él se convirtió en misionero, en teólogo, en evangelista, en pastor, en líder, en el defensor de la verdad, y al mismo tiempo un hombre con un amor profundo por aquellas personas que no conocían a Cristo. Sé que fue un instrumento extraordinario en las manos de Dios. Lo interesante es que lo que antes él perseguía, ahora se convirtió en el principal promotor, el evangelio. Y es donde encontramos, por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 20, dice: donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Si Dios en su misericordia pudo convertir a este hombre, no tenemos excusa pensar de que Dios no puede hacer la obra en la vida de otras personas. Y como he venido mirando en el estudio de Hechos, creo que hubo un acontecimiento que marcó la vida de Saulo, fue la muerte de Esteban. La primera vez que se habla de Saulo de Tarso es precisamente cuando Esteban fue apedreado, y todo muestra de que parece ser que Saulo, conocido luego por el apóstol Pablo, jugó un papel importante en la muerte o en la ejecución de Esteban. Saulo, déjeme darle un poquitico algo sobre la vida de Saulo. Saulo nació en Tarso, una ciudad muy importante entre Asia Menor y Siria, un lugar que era reconocido por su diversidad cultural. Había buen comercio, había también prestigio académico, o sea, mucha gente iba ahí para poder estudiar. Su padre era judío, fariseo, y también era ciudadano romano. Entonces, por eso Saulo también tenía la ciudadanía romana, que más adelante fue importante para su vida. Como era costumbre de los judíos, además de recibir instrucción religiosa, todo joven debía aprender un oficio, un trabajo. Así que Saulo aprendió la fabricación de las tiendas de campaña. Luego él habla de eso en su testimonio. También llegó a dominar, digamos, ese oficio. Alrededor de los 13 años, dice que fue enviado a Jerusalén para recibir una educación mucho más completa sobre la ley. Allí estuvo bajo la dirección de Gamaliel, uno de los maestros más destacados de Israel en su tiempo. La formación de Saulo era exigente. Debía memorizar grandes porciones del Antiguo Testamento
y también participar constantemente en el estudio y las discusiones de las Escrituras. Así que gracias a ello llegó a tener un alto conocimiento de la historia, de la doctrina y las enseñanzas del pueblo de Dios. Algunos estudiosos dicen que luego regresó a Tarso y que por eso fue que los evangelios nunca lo mencionan en un encuentro con Jesús, porque mientras Jesús estaba en su ministerio terrenal, pues él estaba en Tarso. Pero cuando regresó nuevamente a Jerusalén fue que tuvo la oportunidad de encontrarse con Esteban. Dicen algunos de ellos que tuvo algunos debates con Esteban, pero pues Esteban, como estaba lleno del Espíritu Santo, no podía debatir con él y al último terminó promoviendo su asesinato. Él mismo confesó años después lo que había hecho. Por ejemplo, leamos algunos pasajes. En Hechos capítulo 26, versículo 9, él dice lo siguiente: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Luego en el versículo 10 dice lo siguiente: encerré en cárceles a muchos de los santos, es decir, creyentes, y cuando los mataba, yo daba mi voto. O sea que él está reconociendo que no solamente perseguía a los creyentes, sino que también aprobaba las condenas que venían sobre ellos. En el versículo 11 sigue diciendo: muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en ciudades extranjeras. O sea, su odio contra la iglesia no se limitó únicamente a Jerusalén. Aquí nos muestra de que a todo lugar donde vean cristianos que proclamaban a Jesucristo, él los perseguía para matarlos. Y en el capítulo 8, versículo 3 que ya estudiamos, Lucas nos dice que Saulo asolaba a la iglesia. Y cuando miramos esta palabra asolar, dicen los estudiosos que transmite la idea de una destrucción violenta, como cuando un ejército arrasa una ciudad o como cuando un animal salvaje destroza a su presa. Ese era el nivel de violencia de Saulo contra el pueblo de Dios. Pero como hemos visto hasta ahora, mientras Saulo trataba de destruir al pueblo de Dios, ¿qué pasaba con la iglesia? La iglesia seguía creciendo. Entre más era la persecución, cada día Dios añadía más de los que iban a ser salvos. Y eso sigue pasando hasta hoy. Entre más el enemigo quiera destruir la iglesia va a seguir creciendo. Ahora nos llegamos a este momento donde Saulo identificó que había un grupo de cristianos en Damasco. No se sabe cómo los identificó, pero lo identificó y quería dirigirse allí. Dice el versículo 1, Saulo, mire cómo lo describe Lucas: respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Deténgase allí por un momento. La expresión respirando aún amenazas y muerte, dicen los estudios que la palabra griega que se utiliza allí no es simplemente que o es alguien que inhala ese deseo viviente o alimenta ese deseo, y que él lo que estaba haciendo era respirando, prácticamente era muerte. O sea, toda su vida estaba dominada por un solo propósito: destruir a los discípulos de Cristo. O sea, vivía por ese propósito. Escucha usted a veces gente decir: no, yo vivo por mis hijos. Es decir, que todo lo que hago va enfocado ¿a qué?
a mis hijos. Bueno, aquí este hombre vivía por matar cristianos. Y todo lo que hacía era enfocado a eso. Por eso dice que aún respiraba amenazas de muerte. Vivía para eso, en su ceguera. Y no era un interés pasajero. Era la pasión que gobernaba su vida. Día y noche pensaba en estrategias de cómo alcanzarlos y cómo eliminarlos. Su actitud nos recuerda un poco a un personaje del Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan a Amán. Era enemigo, enemigo del pueblo de Dios, de Esther, y que él quería exterminar a todos los judíos, incluyendo a Mardoqueo, y hizo un plan maquiavélico para lograrlo. La diferencia es que Amán murió bajo el juicio de Dios, pero Saulo, que prácticamente hacía lo mismo, ¿cuál fue la diferencia? Sí, pero antes de convertirse, ¿qué pasó? ¿Cuál es la gracia de Dios lo alcanzó? Aún no recibió el juicio de Dios, Amán, y murió. Y aquí encontramos a Saulo, que recibió la gracia de Dios. Él pretendía exterminar la iglesia y terminó siendo un tremendo defensor del pueblo, de la iglesia o del evangelio que perseguía. Dice el texto que amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y entienda que la palabra discípulo no se refiere únicamente a los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, sino que discípulo significa aprendiz o seguidor. Es toda aquella persona que ha puesto su fe en Jesucristo, aprende de Él, es identificado como discípulo de Cristo. Tú y yo somos discípulos de Jesucristo. O sea que no era únicamente líderes en particular, no, era todo aquel que se identificaba como Jesucristo. Y los cristianos, pues al principio se reunían en las sinagogas, ¿no? En ese entorno llegaban ahí, se reunían. Por eso dice el pasaje que él iba a las sinagogas buscándolos, porque allí era el lugar donde los iba a encontrar. Bueno, lo que sigue diciendo Lucas en el versículo 2, perdón, dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si haya algunos hombres o mujeres de este camino, observe que de este camino los trajere presos a Jerusalén. Ahora observemos aquí que Lucas menciona hombres y mujeres, no dice los creyentes ni santos, dice hombres y mujeres. ¿Qué implica eso? Que Saulo no hacía distinción de personas, no había diferencia. No me importa si usted es hombre o mujer, si confiesa su fe en Jesucristo, usted es digno de muerte. También nota algo interesante que debe llamar la atención, y es que él identifica a los creyentes como este camino. Este era uno de los nombres que los creyentes recibieron al principio. Y no era casualidad. Cuando dice hombres y mujeres de este camino, está expresando una verdad fundamental. ¿Cuál es? Que la fe cristiana no simplemente es un conjunto de creencias, sino que es una vida de obediencia y comunión con Cristo. No es un camino de carretera como nosotros podemos identificar. No, está hablando de aquel que en Juan capítulo 14, versículo 6, se identificó como ¿qué? El camino. Jesús dijo: yo soy el camino. O sea que cuando le está diciendo aquí que está buscando algunos hombres y mujeres de ese camino, lo que está diciendo es buscando hombres y mujeres que sigan lo que Jesucristo enseñó. Porque Cristo es el único camino que conduce al Padre.
quienes confían en Él y quienes caminan en lo que Él enseñó, el camino de la salvación, encontrarán salvación. Pedro también habla del camino de la justicia o del camino de la verdad. Una vez más, todo nos señala que hay un solo camino que conduce a Dios. Es interesante que también la Escritura, permíteme hacer un paréntesis allí, la Escritura también hace un fuerte contraste entre el camino de Dios con el camino de ¿qué? Del hombre. Vea por ejemplo Proverbios capítulo 14, versículo 12. Y quizás muchos de los que estamos aquí esta mañana hemos estado en ese momento. Miren lo que dice. Hay caminos que a Dixon le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Ahí nos dice, hombre, ponga el nombre suyo. Hay caminos que a nosotros nos parecen que son correctos. No, yo voy por el camino correcto. Y muchos de los que estamos aquí un día pensamos, no, yo voy por el camino correcto. Yo tengo la religión correcta, la que me enseñó mi abuela, mi abuelo, la que siempre ha estado en mi familia. Pero Dios te dice, pero su fin es camino de muerte. Porque su fin lleva a la condenación, a la destrucción. El Señor Jesucristo también dijo en Mateo capítulo 7, versículo 14, estrecha es la puerta y angosto, ¿qué? El camino que lleva ¿a dónde? A la vida eterna. Y pocos son los que la hallan. Mire que dice que no es una cantidad de gente, son pocos. Es angosto la puerta y el camino. Y todos los que hemos manejado por un camino angosto podemos entender lo difícil que es manejar un camino angosto. No es fácil. Cuando estamos en el freeway todos estamos contentos. Ancho y espacioso. Todo el mundo feliz. Y esos que dice que pocos son los que la hallan, son los que perseguía a Saulo. Y su intención, porque el versículo 2, volviendo ya a nuestro pasaje, cierro paréntesis. Su intención era llevarlos presos a Jerusalén para que fueran juzgados por el Sanedrín por transgredir la ley y matarlos. Ahora tenía que viajar a Damasco, dicen que unos 250 kilómetros, que tomaba acerca de más o menos unos 6 días para llegar hasta allí, y que era necesario pues atravesar por Samaria. Entonces mientras Saulo avanzaba en su propósito de destruir la iglesia, en Samaria el evangelio estaba produciendo exactamente lo contrario. Hablamos del caso de Felipe, ¿no? El apóstol Juan, el apóstol Pedro vinieron, también estuvieron allí predicando. Pero hay cosas que cuando llegamos al versículo 3, se nos va a relatar la conversión o lo que pasó con el apóstol o con Saulo en ese momento. Yo quiero que miremos 5 cosas que nos van a ayudar a entender lo que Dios hizo en la vida de Saulo en ese momento, y del cual usted y yo podemos aprender muchas cosas. Lo primero que miramos es el contacto. Versículo 3, perdón. Él iba decidido a destruir. Y ahí encontramos algo que hemos enseñado últimamente, y es una verdad fundamental que no podemos olvidar, y es que Dios es el quien siempre toma la iniciativa en la salvación. No todas las conversiones ocurren de la misma manera, como ocurrió la de Saulo.
Dios no a todos llama a través de una luz descendiendo del cielo, una manifestación extraordinaria. A otros los llama de manera diferente. Pero mira lo que dice, y Dios lo hace de esa manera porque el ser humano no busca a Dios. Lo leí la semana pasada y lo quiero leer, segunda o primera de Corintios capítulo 2, 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las pueden entender. Esto fue lo que vimos en el pasaje la semana pasada con el etíope, ¿no? El etíope no podía entender lo que estaba pasando. Alguien tuvo que explicarlo. Pero lo que quiero que entendamos o que recordemos aquí es cómo Dios tomó la iniciativa de acercarse a Saulo. Saulo iba a matar al pueblo de Dios y Dios decidió intervenir. Miren lo que dice el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Saulo no tenía ni idea de lo que iba a suceder. Creía que iba a cumplir su misión, pero en realidad él iba camino a encontrarse con Cristo. En ese momento Dios detuvo al perseguidor y ahora el perseguidor terminó siendo perseguido, si permite llamarlo de esa manera. Cuando usted va al relato en Hechos capítulo 22 y en Hechos capítulo 26, se nos añade un poco más de detalle. Allí se nos dice que la luz fue tan intensa que todos los que viajaban cayeron al suelo. Era una manifestación gloriosa de la gloria de Dios. Esto es parecido a lo que pasó cuando fueron a arrestar a Jesús, ¿recuerda? Que le preguntaron y él pregunta: ¿quién buscan? Y él dijo: yo soy. A Jesús, y él dijo: yo soy. ¿Qué pasó con todos? ¡Pum! Todo el mundo a tierra. Una manifestación del poder y la autoridad de Dios. Después de aquel impacto, ¿no? Los hombres que acompañaban a Saulo quizás lograron levantarse, pero quedaron sin palabras. Mire lo que dice el versículo 7. 9:7 en Hechos. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, asombrados. Estaban en shock, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. En el capítulo 22, versículo 9, afirma que ellos no entendieron la voz. Alguien podría pensar, bueno, que hay alguna contradicción. No hay ninguna contradicción. Ellos oían el sonido, pero no comprendían el mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje no era para ellos. Entonces, mientras todos los demás estaban confundidos por lo que estaba pasando, Pablo permanecía en tierra contemplando lo que estaba pasando en su vida. Y más adelante él escribe lo siguiente. En primera de Corintios capítulo 15, versículo 8. Déjeme leer lo que él dice allí. Porque aunque aquí en Hechos no lo menciona, es posiblemente el momento en el cual confirma su fe en Cristo. Porque mira lo que dice el versículo, ¿qué dije? 15:8 de Corintios. Y en el último, y al último de todos, como a uno abortivo, se me apareció a mí. O sea, él está reconociendo allí de que Cristo se le apareció. También luego afirmó en el capítulo 9, versículo 1, no soy apóstol, no he visto a Jesús el Señor nuestro, porque uno de los requisitos para ser apóstol era que tuvo que haber visto ¿a quién?
a Cristo y lo estaban atacando. Y él dijo, no, yo también lo vi. A mí se me apareció. Más adelante, en Hechos capítulo 9, 17, Ananías le dice lo siguiente: el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías. Luego, 9:27, cuando Bernabé lo presentó delante de los apóstoles, también explicó lo mismo. Dijo, les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Entonces no hay duda de que Saulo, en ese acontecimiento de su vida, o en ese momento de su vida, vio al Señor Jesucristo manifestado en gloria. Interesante o significativo que Saulo pensaba que Jesús era un impostor que estaba muerto. De repente en ese momento entendió que aquel que él perseguía, que pensaba que estaba muerto, estaba vivo. Y no solo eso, reinaba en gloria. Y creo que podemos agregar otro detalle más. ¿Se acuerda usted de Esteban, cuando Esteban estaba casi muriendo? Esteban dijo lo siguiente en Hechos capítulo 7, versículo 56. He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Uno de los que aprobaba la muerte de Esteban era Saulo. Lo escuchó. Ahora, por gracia de Dios, puede ver y contemplar lo mismo que Esteban contempló y vio en ese momento. Podríamos decir que también esta es la respuesta a la oración de Esteban, porque Esteban antes de morir dijo, Señor, no le tomes en cuenta sus pecados. Y vemos aquí Dios alcanzando a Saulo. Entonces Dios tomando la iniciativa de alcanzarlo. Lo segundo que miramos en esta escena es la convicción. Es decir, la convicción de pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. Por lo tanto, la convicción nos lleva a reconocer que hemos pecado contra Dios. Miren lo que dice el versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo, al caer al piso, estaba en la única posición que un pecador puede acercarse a Dios, y es humillado. La soberbia en la que él caminaba, al caer al piso derrotado sin poderse levantar, una expresión de ¿qué? De humillación. Delante de Dios no podemos presentarnos con orgullo. Como se presentó, recuerda usted la oración del religioso y el pecador, publicano. Oh, yo sí ayuno, oh, yo hago esto, oh, yo hago lo otro. El otro dice, tirado al piso, decía, no soy digno ni siquiera levantar mis ojos al cielo. Ahora, la expresión Saulo, Saulo, no significa simplemente una repetición por repetición. Creo que al repetirlo está comunicando un llamado solemne acompañado de una advertencia. Y esto lo vemos en varias veces en la Escritura, ¿no? Ocurrió con Marta cuando llegó Marta, Marta, Simón, 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 Jerusalén, Jerusalén. O sea que es un llamado solemne acompañado de una advertencia y una reprensión. ¿Y cuál fue la pregunta? La pregunta es, ¿por qué me persigues? Yo creo que estas palabras penetraron el corazón de Saulo porque llevaba años convencido que estaba sirviendo ¿a quién? A Dios. Y ahora descubre que en realidad de estar sirviendo a Dios lo que estaba haciendo era peleando contra Dios. Por eso le dice más adelante, dura cosa te es dar coces
contra el aguijón. Y la imagen es de un animal que patea contra la vara con que lo está guiando. Y cuanto más se resista, más se lastima. Al aguijón no le pasa nada. El problema es el animal que se va a estar lastimando. ¿Por qué me persigues? Hermano, y esto es una realidad, o esta pregunta debe llenarnos a usted y a mí como iglesia de Jesucristo de ánimo. Porque cuando lo persiguen a usted por su fe, cuando lo persiguen a usted por proclamar a Cristo, por vivir una vida recta, una vida digna del Evangelio, no lo están persiguiendo a usted en sí. No te están atacando a ti, no me están atacando a mí, están atacando a Cristo. Y Cristo en su momento te va a respaldar, dará la cara en su momento. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que si tú estás siendo perseguido por Cristo, quizás es doloroso en el momento, no es agradable, pero Cristo te dice, no te preocupes, yo estoy contigo, yo daré la cara por ti. Ahora, y mira algo interesante. Creo que debe llevarnos a meditar. Saulo iba camino a Damasco a matar a los creyentes. Y cuando Jesús se encuentra con él, Jesús no comenzó señalando sus pecados. No habló de su violencia, no le habló de su orgullo, no le habló de sus asesinatos. Le habló del rechazo a Cristo. Hoy, estimado amigo, que estás hoy sin Cristo, este sigue siendo el pecado más importante de toda persona. Es el rechazo a Cristo. Eso es lo que se conoce en la Escritura como el pecado imperdonable. La blasfemia. Algunos piensan que la blasfemia del Espíritu Santo es decir, cosas contra el Espíritu Santo. Mejor dejémoslo así. No, la blasfemia o el pecado imperdonable es el rechazo al Evangelio de Cristo. Si tú rechazas el Evangelio de Cristo, no hay nada más que se pueda hacer por ti. Rechazar al Hijo de Dios, decir que Jesús es mentira, que eso es puro cuento, que es un invento para mantener a la gente engañada. Si tú no crees en Jesucristo, seguirás muerto en tus delitos y pecados, y como consecuencia de seguir muertos en delitos y pecados, enfrentarás el castigo eterno, que es la separación de Dios en el infierno. Jesús mismo dijo que el Espíritu Santo es el que convence al mundo. ¿Y de qué lo convence el Espíritu Santo a uno? De pecado. Eso es lo que dice Juan 16, 9. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. La incredulidad hacia Cristo o no creer en Cristo sigue siendo la raíz del problema. Mientras una persona siga rechazando a Jesucristo, seguirá separada de Dios. Por eso cuando compartimos el Evangelio, no basta con hablar a la gente de una vida mejor o de abandonar ciertos pecados. A la gente hay que llevarla a que entienda de que han pecado contra Cristo y que su mayor pecado no es matar, su mayor pecado es rechazar a Jesucristo. Es más, el matar es consecuencia de haber rechazado a Jesucristo. Por eso Pablo, que entendió esto más adelante, pudo decir
en 1 Corintios 16, 22. Mire lo que dice, se lo pongo para que usted lo pueda leer conmigo. Dice, el que no amare al Señor sea anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. El que no ame al Señor Jesús, el que no cree en el Señor Jesús, va a estar en maldición. Eso nos lleva a lo tercero que encontramos en este pasaje sobre la conversión sobre el evento de Saulo, y es su conversión. Versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Aunque el texto no lo menciona explícitamente o claramente, a mi entender, este es el momento en el cual todo indica que Saulo se convirtió. Porque en los versículos siguientes vamos a encontrar un hombre totalmente diferente. La resistencia de él se acaba y comienza la obediencia. Jesús se identifica a sí mismo allí como el yo soy. ¿Se acuerdan del yo soy? El nombre que Dios le dio a Moisés. Y si le dicen quién es, dígales el yo soy. Jesús aquí una vez más hablando de su deidad. Yo soy Jesús. Jesús, el que creía que estaba muerto, ahora estaba vivo. Jesús, cuyos seguidores él estaba persiguiendo, era el verdadero Mesías. Jesús, a quien Esteban había visto glorificado mientras moría. En ese instante todo lo que Saulo había oído por todos los años comenzó a tener sentido. De lo que mencionamos hace un rato, ¿no? Cuando él decía, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Saulo había vivido en resistencia contra Dios una y otra vez. Pero esa lucha no estaba perjudicando a Dios, estaba perjudicando a quien, al mismo Pablo. Nadie puede confrontar a Dios y salir vivo. Va a perder. Ahora encontramos aquí a este hombre de perseguidor, a servir a Dios. Y la forma más fácil de entender lo que está pasando aquí con Pablo o con Saulo es que el Cristo glorificado salió al encuentro de Saulo y lo transformó por completo. La batalla que Saulo tenía contra Dios terminó. Y la consecuencia fue inmediata, porque si usted sigue leyendo en el versículo 31, mire lo que dice que entonces las iglesias tenían paz. O sea, él era una amenaza contra las iglesias, que cuando la iglesia se enteró de que Pablo se había convertido, ahora dijeron, vamos a descansar de este hombre. La persecución va a cesar por un rato. Y yo creo que este relato también nos enseña que la conversión no es únicamente cambio de conducta, porque los fariseos vieron muchos milagros de parte de Dios. Escucharon sus enseñanzas, pero su corazón se endureció. Saulo vio la gloria de Dios y su corazón fue transformado. Déjenme leer algunos versículos. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, años después, Saulo recuerda este día y miren lo que dice. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me mantuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo,
perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque le hice por ignorancia en incredulidad. Note que él no está justificando su pecado. Lo que reconoce es que actuó en incredulidad, pero que por la misericordia de Dios que vino a su encuentro, ahora era diferente. Y en el versículo 14 dice lo siguiente: pero por la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios fue mayor que todo su pecado. Ahora veamos no solo su conversión, sino su consagración. En los versículos de 6 al 8 de nuestro capítulo. La verdadera fe produce una vida rendida al Señor. Eso no significa que el creyente alcance una madurez inmediata, no, es un proceso, pero sí nace de un deseo profundo de obedecer a Dios. Cuando usted compara los eventos, en Hechos capítulo 22, versículo 10, se nos dice que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Saulo entiende que está frente a Jesús, la primera respuesta, que es la primera pregunta o lo que él hace es decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la actitud de un corazón verdaderamente arrepentido, convertido. Ya no pregunta: ¿qué voy a hacer con mi vida? No, Señor, ¿qué quieres tú hacer con mi vida? Y esa es la pregunta que todo creyente debe hacerse constantemente. No es ¿qué quiero hacer yo con mi vida?, sino Dios, ¿qué quieres tú hacer con mi vida? ¿Qué quieres tú de mí, Señor? Me has puesto en una iglesia local. Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué implica o qué implicaciones tiene esa pregunta de Saulo? Que él había entendido que su vida ya no le pertenecía a él. Que todo aquello por lo cual él había trabajado, todo su prestigio, todos sus planes, todo su futuro, ahora estaban sometidos al señorío de Cristo. Fue la misma pregunta o la misma respuesta que encontramos en María, la madre de Jesús. Ella dijo: Señor, he aquí tu sierva, hágase, o he aquí tu esclava, hágase conmigo conforme a tu palabra. Él tiene que ser el Señor de nuestra vida. Y si Él es el Señor de nuestra vida, ya no nos pertenecemos. Hay una enseñanza que muchas veces se ha metido dentro de la iglesia cristiana, que enseñan que, bueno, tienes que recibir a Jesús como tu Salvador y luego como tu Señor. Un momento, pueblo. Eso no tiene fundamento bíblico. Cuando Jesucristo llega como Señor a mi vida, automáticamente, como Salvador a mi vida, automáticamente es Señor. Gobierna. Eso no hay proceso, vamos a dividirlo ahí. Eso es para justificar que la gente viva vida doble. No, lo que pasa es que él creyó en Cristo, pero todavía no es el Señor. No ha entregado su vida para que Él sea el Señor. No. Si eres salvo, Él es el Señor. Y por lo tanto tenemos que rendirnos a Él. Si no nos pasa lo que Jesús dijo en Juan capítulo 13, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Él es Señor, Él es el maestro, Él es el que debe dirigir nuestra vida.
La pregunta que tenemos que hacer nosotros es, ¿nos estamos tú y yo sometiendo a la autoridad de Cristo? ¿Estamos haciendo lo que Él pide de nosotros o estamos haciendo lo que yo quiero hacer de mi vida? El creyente cada día, nosotros vivimos una lucha constante cada día para dejar nuestra propia voluntad a un lado para tomar la voluntad de Dios. Oh, pastor, pero si yo hago lo que Dios pide de mí, entonces ¿dónde están mis deseos y mis anhelos? Bueno, cuando tú y yo estamos en Cristo ya pertenecemos a Él. Pero Él es tan amoroso que cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de Él, Él se ocupa de las nuestras. Y Él nos va a guiar en la dirección correcta. Entonces, por lo tanto, cuanto más crecemos, escuchen lo que voy a decir, cuanto más crecemos en nuestra vida cristiana, más aprendemos a someternos a la voluntad de Dios y a dejar nuestra voluntad a un lado. Esa es la madurez cristiana. Que nuestra voluntad cada día se conforma más y más a la voluntad del Señor. Por eso la vida cristiana muchas veces es abandonada por muchos. Porque la gente dice, es que yo no puedo hacer lo que yo quiero. Es que si me hago cristiano tengo que dejar de hacer esto. Y sacan la lista de todo lo que tienen que dejar. Y no porque en la iglesia haya una lista de qué es lo que tengo que hacer, sino porque cuando uno empieza a meter o aprender de Dios su voluntad para nuestra vida y uno entiende que su voluntad es buena, agradable y perfecta, uno dice, bueno, entonces esto tengo que dejarlo a un lado porque esto no le agrada a Dios. No tiene nada que ver con el pastor o con las reglas que ponga una iglesia. Es con mi relación con Él. Pablo no buscó sus propios intereses, sino cumplir el propósito de Dios. ¿Qué dice el versículo 6? Dice el versículo 6. ¿Dónde estoy? La segunda parte dice, él, temblando y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le respondió, levántate, entra en la ciudad y te diré lo que debes de hacer. ¿Qué ve usted allí? ¿Le da detalles Dios? No. Igual que a Abraham, igual que a Felipe. No hay detalles. Y lo interesante es que Saulo tampoco pidió detalles. Él no dijo, a ver, Señor, pero ¿a dónde voy a ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde quién? Dame detalles. ¿Qué dice el texto? Entonces, Saulo, levantándose de tierra, abrió los ojos, no veía nada, así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco. Él no dijo, espere, yo recupero el aliento, espere que yo vea. No, fue en el acto. Esa es la obediencia que Dios pide de nosotros. Él pensaba entrar a Damasco como guerrero, con sus guaruras atrás o sus guardaespaldas atrás, arrasando la ciudad y que la gente corriera, ¡ay, viene Pablo! A esconderse. Ahora, ¿cómo entró? ¿Qué dice el pasaje? Llevado de la mano. Así. Totalmente indefenso. Mira hasta dónde lo llevó el Señor. Dependiendo de que otro lo guiara, Dios había doblegado su orgullo.
A veces Dios obra en nuestras manos, en nuestras vidas, escúcheme, a veces Dios obra en nuestras vidas con su amor y nos derriba de nuestro estatus, donde nos creemos. Soy el más importante, soy el que más sé, soy esto y lo otro, que si mi no esto, que si mi lo otro. Y Dios nos tira al piso y nos muestra y dice, tú, aquí el indispensable soy yo, tú no eres nada. Y nos derriba para mostrarnos, tú dependes 100% de mí, como depende un bebé 100% de sus padres. Si usted quiere ver a alguien, la persona más indefensa que usted puede encontrar en la vida es un bebé. Es lo más indefenso que usted puede encontrar en la vida. Porque si no le cambian el pañal, ahí se destroza totalmente. Si no le ponen el teterito o el biberón en la boca, no va a hacer nada. Indefenso totalmente. Depende 1000% de un hombre o una mujer, papá y mamá. Dios muchas veces nos lleva a situaciones. Oh, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No será que Dios te quiere humillar para decirte, yo necesito que aprendas a depender de mí, no de tus fuerzas, no de tus capacidades? Dios lo quebrantó. Pero su propósito no es destruirte. Porque alguien podría pensar, ay, pero ¿por qué Dios me hace esto? Dios me quiere matar. No, 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 si Dios quisiera matar, te mata. No, lo que quiere es humillarte para trabajar en tu vida, porque quiere formarte al carácter de su Hijo, Jesucristo. Y esa decisión que vemos en Pablo en ese momento fue una marca genuina en el resto de su vida. No fue una acción pasajera del momento. No, fue algo que marcó su vida de allí en adelante. Sufrió persecución por causa de Cristo. Lo apedrearon, lo maltrataron, naufragios. Y él seguía, ¿qué? Firme en su obediencia a Dios. Entonces, hermano, la verdadera consagración a Dios no consiste en hacer promesas momentáneas por la emoción del momento, sino decirle, Señor, ¿qué quieres que tú hagas? Y obedecer desde ese momento hasta que el Señor te llame a su presencia. Él vivió una vida así rendida. Y una vez más, se levantó inmediatamente. Yo pensaba eso, me acordé del hijo pródigo. ¿Acuerdas cuando el hijo pródigo volvió en sí y dijo, yo tengo que ir a la vida de mi padre? Él no dijo, bueno, voy a trabajar un poquito más, voy a bañarme, voy a limpiarme para llegar presentable. No, dice que se levantó y se fue. Aquí vemos lo mismo, se levantó y lo llevaron. Muchos de nosotros decimos, bueno, Señor, voy a esperar una semana más. Bueno, voy a esperar, bueno, es que, bueno, mejor esperemos hasta que empiece el 2027 y entonces ahora sí le voy a echar ganas. Señor, voy a esperar esto. No, 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 no. Si Dios te está hablando es para hoy, mañana es demasiado tarde. Si tú estás diciendo, bueno, mañana lo voy a hacer, entonces no has entendido el mensaje y tu compromiso es puro sentimiento, es puro cuento. Por último, comunión. Iba a decir algo, pero me acordé de una imagen que me mandaron la semana pasada, entonces mejor no lo digo. Comunión, versículo 9:9. La conversión de Pablo fue tan repentina y profunda que no necesitó tiempo para comprender lo que Dios estaba haciendo en su vida. Versículo 9 dice, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Dios lo apartó de toda actividad y lo dejó a solas con él. 3 días donde no había ningún tipo de distracción, porque no podía ver.
3 días donde tuvo tiempo para meditar, para orar, para comenzar a comprender la magnitud de la gracia de Dios. No se nos da detalle quizás porque no es muy importante. Lo importante es que estuvo en la presencia de Dios reflexionando y meditando. Lo último que Saulo vio antes de quedar ciego fue al Señor Jesucristo en toda su gloria. Y mientras estaba quizás en esos 3 días, toda su atención estaba centrada en ese Dios de gloria que vio. El comienzo de una nueva vida. El antiguo Saulo quedó atrás, mientras Dios formaba un carácter para que fuera un siervo para su gloria. En ese tiempo el Señor quitó la culpa por el perdón, el orgullo por la humildad, el odio por el amor, la violencia por la paz. Y cuando usted sigue estudiando la vida del apóstol Pablo, ese mismo determinación, ese mismo coraje, y no de enojo, sino de energía con que perseguía y maltrataba al pueblo de Dios, es la misma energía, es la misma determinación que ahora usó para predicar el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, amigos, es Dios en quien busca en su soberanía para salvarnos. Es su gracia la que alcanza a pecadores como tú y yo que hemos pecado contra Él. Es por su misericordia. La pregunta que tenemos que hacernos hoy los que estamos en Cristo es la siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a Dios, Dios, qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Tú crees, perdóname que te haga esta pregunta, tú crees que Dios te llamó y te puso en una iglesia local simplemente para que estuvieras allí? ¿O te llamó y te puso en una iglesia local para algo? Pregúntale, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Cierre su Biblia, ya no la vamos a leer más. Y reflexiona sobre eso. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y amigo que estás en Cristo, tú que eres un joven o un niño o un adulto, que posiblemente te estás peleando contra Dios, porque has escuchado la palabra en varias ocasiones y siempre estás diciendo eso es puro cuento, eso es pura exageración de los pastores, yo no creo en nada de eso, no, yo solamente soy buena persona, yo con que sea una buena persona es suficiente. Amigo, estás peleando contra Dios y vas a perder, vas a perder. Hoy quizás Dios te está diciendo, se te está apareciendo y te está diciendo, hoy es el día de salvación para ti. No te resistas más. Hoy te invito para que puedas llegar a Cristo en fe y en arrepentimiento. Y si estás en Cristo, hoy te invito para que realmente te puedas preguntarle, Dios, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres tú de mí? Vamos a orar. Mediten esas dos cosas. Si estás en Cristo, pregúntale a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y amigos, si no estás en Cristo, hoy tienes que pedir perdón al Señor. Fe, arrepentimiento, para que puedas creer en Él. De pronto no eres como Saulo, que andas maltratando
cristianos, persiguiendo a los cristianos. Pero si eres un pecador que anda resistiendo a Cristo, no has creído en Él, es el mismo pecado, la misma consecuencia, condenación eterna. Pero la buena noticia es que hoy Cristo te dice que si crees en Él encontrarás perdón, vida eterna. Padre, te damos gracias porque nos has permitido contemplar tu palabra. Nos permitiste ver la conversión de Saulo. Padre, gracias porque el mismo poder que obró transformando esta vida, Señor, ese mismo poder que puede obrar en transformar la vida de aquellos que hoy están aquí que todavía no han creído. Es la misma gracia que obró en la vida de aquellos que ya han creído en ti. Señor, te damos gracias porque este fue el comienzo de la vida de este hombre que se convirtió en un instrumento útil en tus manos. No porque él era especial, sino por lo que tú hiciste en la vida de él. Señor, enséñanos, oh Dios, a descansar cada día en tu plan perfecto, en tu plan soberano. Señor, quizás no vamos a ser usados como fue usado el apóstol Pablo. Señor, pero sí sabemos que tú nos vas a usar de manera específica en el lugar donde tú nos has puesto, en la iglesia local. Señor, permite que hoy aquellos que están en ti, al mirarse en la vida del apóstol o de Saulo, puedan hacerse la misma pregunta: Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Señor, obra nuestras vidas. Padre, si hay alguien aquí que todavía no ha creído en Cristo, que todavía rechaza el Evangelio, mi oración, oh Dios, es para que tú le traigas, lo convenzas de pecado y pueda venir hoy en fe y en arrepentimiento a ti. Señor, permite que hoy sea el día en que esa persona responda al llamado del Evangelio y hoy pueda creer, que hoy pueda haber fiesta en los cielos porque un pecador se ha arrepentido. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Jesucristo.